En este video vamos a analizar algunas de las verdades que unen todas las religiones y que son la base del verdadero ecumenismo. O sea, las religiones todas tienen dos aspectos, uno para el público y otro para los iniciados. El del público, que es el exotérico, es diferente en cada religión y está adecuado a cada cultura según sus necesidades intelectuales y espirituales. Pero el esotérico, el de los iniciados, es igual en todas las culturas. O sea que todas las religiones tienen las mismas verdades, los mismos dogmas desde el punto de vista esotérico. Para el efecto nos vamos a guiar por un libro de la escritora y filósofa inglesa Anna Besant, llamado La Sabiduría Antigua. La señora Besant fue durante 30 años directora de la Sociedad Teosófica, que a su vez fue fundada por la filósofa y también escritora Helena Blavatsky. Ella escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ella dio al público en general muchos de los contenidos y de verdades que se daban solamente a los iniciados. O sea, dio las claves para decodificar los libros sagrados de todas las religiones exotéricas, que por supuesto son simbólicos, están encriptados. Esas claves son muchísimas, pero las principales son la cosmológica, que explica las etapas evolutivas del universo, y la antropológica, que estudia las etapas evolutivas del proyecto humano. También está la astrológica, la numerológica, la fisiológica, la mística, etcétera, etcétera. Pero volviendo a nuestro asunto, veamos lo que dice la ya citada señora Anna Besant sobre la unidad fundamental de todas las religiones, o sea, las verdades que unen realmente todas las religiones exotéricas mediante el esoterismo. Dice allí: el pensamiento recto es condición necesaria de la vida recta, y la rectitud de juicio es indispensable para la rectitud de conducta. Ya se nos presente con el nombre sánscrito de Brahma Vidya o con el de la teosofía, derivado del griego. La sabiduría divina viene en nuestro auxilio para realizar ese doble objeto, presentándose a la vez como filosofía racional entre todas y como religión y ética universales. Hablando de las Santas Escrituras, un cristiano devotísimo decía una vez que veía en ellas fondos que podría pasar al lado un niño y abismos donde se hundiría un gigante. Podemos decir otro tanto de la teosofía, pues entre sus enseñanzas las hay tan sencillas y prácticas que una inteligencia vulgar pudiera comprenderlas y aplicarlas, mientras otras son tan profundas que las más vigorosas inteligencias desmayan en el esfuerzo de conocer todo su alcance. Y dice la señora Besant: el presente volumen está destinado a ofrecer al lector una exposición sencilla y clara de la doctrina teosófica, a mostrar que sus principios generales y sus enseñanzas forman una concepción coherente del universo, y a suministrar los pormenores necesarios para poner de manifiesto el encadenamiento recíproco de estos principios y de esas enseñanzas. Una obra clásica elemental no puede tener la pretensión de exponer toda la ciencia acopiada en obras de más abstrusa didáctica, pero debe presentar claramente y de una ojeada los datos fundamentales de cualquier asunto, de modo que si bien haya mucho que añadir, haya poco que quitar. En el cuadro que forma un libro semejante, el estudiante podrá colocar los detalles que le sugieran sus estudios posteriores. Echando una ojeada sobre las grandes religiones de la humanidad, se ve cuánto tienen de común en ideas dogmáticas, morales y filosóficas. Este hecho está universalmente reconocido, pero su explicación se discute de modo muy diverso.
ya que pretenden unos que las religiones han germinado en el campo de la ignorancia humana, donde la imaginación las cultivó, elaborándolas gradualmente desde las formas más groseras como el animismo y el fetichismo. Sus analogías se deben así a los fenómenos universales de la naturaleza, imperfectamente observados y explicados a capricho. Semejante escuela da como clave universal el culto del sol y de los astros. Para otra escuela, la clave no menos universal está en el culto fálico. El miedo, el deseo, la ignorancia y la admiración llevaron al salvaje a personificar los poderes de la naturaleza. Luego los sacerdotes se aprovecharon de esos terrores y esperanzas, transformando los mitos en Biblias y los símbolos en hechos, mediante sus imaginaciones melancólicas y sus inquietantes contiendas. Como la base era en ambas la misma, la semejanza en los resultados era inevitable. De esta forma, así hablan los doctores de la mitología comparada, y bajo el peso de tal cúmulo de pruebas, mucha gente sencillas callan, aunque no queden convencidas por completo, ya que no pueden en efecto negar las analogías, pero se preguntan con vaga inquietud las concepciones más sublimes de los hombres, sus más halagüeñas esperanzas, ¿serían sólo el resultado de los sueños del salvaje o de las adivinaciones de los ignorantes? Los grandes héroes y mártires de la humanidad, todos los que han vivido, trabajado y sufrido, murieron en la luz forjada por los hechos astronómicos o por las disimuladas obscenidades de los bárbaros. Pregunta la señora Visan. Y agrega, la segunda explicación de la base común a las varias religiones humanas postula la doctrina de una enseñanza original que indica una fraternidad de grandes instructores espirituales, semejantes maestros, frutos de los ciclos pasados de la evolución, tuvieron por misión instruir y guiar a la humanidad nacida sobre nuestro planeta. Así pues, ellos transmitieron a las razas y a las naciones, a su vez, las verdades fundamentales de la religión, bajo la forma más adecuada a las necesidades especiales de aquellos que debían recibirlas. Según este sistema, los fundadores de las grandes religiones serían miembros de la fraternidad única y fueron ayudados en su misión por una pléyade de individuos, un poco menos elevados que ellos, pero iniciados y discípulos de grados diversos, eminentes por su intuición espiritual, por su saber filosófico o por la pureza de su moral. Tales hombres son los que han dirigido a los pueblos nacientes, los que los civilizaron y dieron leyes. Como monarcas los gobernaron, como filósofos los instruyeron, y como sacerdotes los guiaron. Así es que todos los pueblos de la antigüedad se arrogan hombres eminentes, semidioses y héroes de los que se descubren vestigios en las respectivas literaturas, códigos y monumentos. Y agrega la señora Boizán, muy difícil parece negar la existencia de semejantes hombres en presencia de la tradición universal, de los documentos escritos aún subsistentes y de las ruinas prehistóricas, para no citar otros testimonios que recursaría el ignorante. Los libros sagrados de Oriente son los más fidedignos testimonios de la grandeza de quienes los escribieron. ¿Qué puede compararse con la sublimidad espiritual del pensamiento religioso, con su esplendor intelectual, de su filosofía, con la amplitud y pureza de su moral? Ahora bien, cuando hallamos que cuanto esos libros contienen sobre Dios, sobre el hombre y el universo, son enseñanzas sustancialmente idénticas, bajo múltiples variedades apartes, no será temerario referirlas a un cuerpo céntrico y original de doctrinas. A este cuerpo doctrinal le damos el nombre de sabiduría divina, que es lo que significa la palabra griega teosofía. Así pues, como origen y base de todas las religiones, la teosofía no se le puede oponer ninguna otra. La teosofía purifica y revela
el acto significado interno de tanta doctrina adulterada por el error, posición exotérica y pervertir la ignorancia y la superstición. En cada una de esas formas se reconoce y defiende la teosofía, tratando también de mostrar la sabiduría que oculta. Para ser teósofo no hay necesidad de dejar de ser cristiano, budista o hindú. Basta con que el hombre sondee profundamente en el corazón de su propia fe, que abrace las verdades espirituales con gran firmeza, que comprenda sus enseñanzas sagradas con más amplio espíritu. Después de haber dado origen a las religiones, la teosofía la justifica y defiende, pues roca y cantera es de donde se sacaron y extrajeron. Ante el tribunal de la crítica intelectual viene a justificar la teosofía las más profundas aspiraciones y los más nobles sentimientos del corazón humano. Comprueba pues las esperanzas que nos forjaron sobre el hombre y ennoblece más nuestra fe en Dios. Lo de esta aserción se evidencia más cuanto más estudiemos las diversas escrituras santas del mundo. Algunas selecciones operadas en el conjunto de materiales disponibles bastarán para establecer el hecho y guiar al investigador en la búsqueda de nuevas pruebas. Las verdades fundamentales de la religión pueden resumirse así, dice la señora Visa. Primero, la existencia real, única, eterna, infinita e inconocible. Segundo, de ella procede el Dios manifestado, que desenvuelve su unidad en dualidad y ésta en trinidad. Tercero, de la Trinidad manifestada proceden las innumerables inteligencias espirituales, guías de la actividad cósmica. Cuarto, el hombre, reflejo de Dios manifestado, es por lo tanto fundamentalmente trino, y su yo interno y real es eterno y uno con el yo universal. Y quinto, evoluciona por encarnaciones repetidas, a las cuales les impele el deseo y de las que se liberta por el conocimiento y el sacrificio, llegando así a ser divino en acto, como lo ha sido siempre en potencia. Y continúa la señora Visa. La China, cuya civilización está reducida a estado fósil, fue poblada en otros tiempos por los turanios, cuarta subdivisión de la cuarta raza raíz que habitó el continente de la desaparecida Atlántica y que cubrió con sus ramificaciones la superficie de todo el globo. Los mongoles, séptima y última subdivisión de la misma raza, reforzaron más tarde la población de esa comarca, de suerte que en China encontramos tradiciones de la mayor antigüedad, anteriores al establecimiento de la India, de la quinta raza, la raza aria, y en el Chin Chan Chin, o clásico de la pureza, encontramos un fragmento de escritura antigua de singular belleza, donde se percibe ese espíritu de calma característico de la enseñanza original. En el prólogo de su traducción, un estudiador, el señor Mr. Leake, dice de este tratado: este libro se atribuye a Koyuan o Xuan, un taoísta de la dinastía Bu, 227 del año de Jesucristo. Se cuenta que este sabio alcanzó la condición de inmortal y se le da generalmente ese título. Se le representa realizando milagros, entregado a la templanza y más excéntrico en sus procedimientos. Al naufragar cierta vez, surgió de las aguas con los vestidos enjutos y anduvo tranquilamente sobre las olas. Ascendió a los cielos en pleno día, y estos relatos pueden quizá atribuirse a intervenciones de época muy posterior. Pero hechos semejantes se atribuyen con frecuencia a los iniciados de diferentes grados, y no son necesariamente puras fantasías. Así pues, lo que Koyuan dice a este propósito en su libro nos interesará sin duda mucho más. Dice así: cuando alcancé el verdadero Tao, había recitado ya este libro 10.000 veces. Es lo que practican los espíritus celestes y jamás fue comunicado a los sabios de este mundo inferior. Se me dio por el jefe divino de Hua Oriental,
quien lo había recibido del jefe divino de la Puerta de Oro y este de la Madre Real de Occidente. Ahora bien, el título de jefe divino de la Puerta de Oro era el de un iniciado que gobernaba el imperio tolteca en la Atlántida, y su empleo parece indicar que el clásico de la pureza fue llevado de la Atlántida a China, cuando los turanios se separaron de los toltecas. Esta idea la corrobora el contenido de este tratado, que tiene por asinto el Tao, literalmente la vida, nombre que designa la realidad una en la antigua religión turania y Mongolia. Así pues leemos: el gran Tao no tiene forma corporal, pues él es quien la ha engendrado y nutrido el cielo y la tierra. El gran Tao no tiene pasiones, pero él es la causa de las revoluciones del sol y de la luna. El gran Tao no tiene nombre, pero es él el que asegura el crecimiento y conservación de todas las cosas. Tal es el Dios manifestado como unidad, pero la dualidad aparece enseguida. El Tao aparece bajo dos formas: el puro y el confuso. Posee las dos condiciones del movimiento y reposo. El cielo es puro y la tierra es confusa. El cielo se mueve y la tierra está quieta. Así pues, lo masculino es puro, lo femenino es confuso. Lo masculino se mueve, lo femenino está quieto. Lo radical, que es la pureza, desciende, y el producto confuso se extiende en todo sentido, y así fueron engendradas todas las cosas. Este paraje es interesantísimo, porque evidencia los dos aspectos, activo y receptivo, de la naturaleza, estableciendo la diferencia entre el espíritu generador y la materia creadora, distinción familiarizada posteriormente. Así que en el Tao Te Ching, la doctrina tradicional sobre lo inmanifestado y lo manifestado se expresa claramente. Dice así: el Tao que puede suceder no es el Tao eterno e inmutable. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno e inmutable. El que no tiene nombre es el que ha engendrado el cielo y la tierra, y el que no posee nombre es la madre de todas las cosas. Bajo estos dos aspectos es idéntico en realidad, pero a medida que el desarrollo se produce, recibe diferentes nombres, y el conjunto lo llamamos misterio. Los que estudian Cábala, por otro lado, recordarán uno de los nombres divinos, el misterioso oculto, y más adelante leemos: hubo algo indefinido y completo que vino a la existencia antes que el cielo y la tierra. Como eso era tranquilo y sin forma, aislado y sin cambio, se extendió por todos sitios sin peligro de ser agotado. Eso puede considerarse como la madre de todas las cosas. Eso, cuyo nombre ignoro, lo llamo el Tao. Haciendo un esfuerzo para darle un nombre, lo llamo el grande. Eso grande pasa en un oleaje continuo cuando eso se aleja, y alejado eso vuelve. Así que es interesante encontrar aquí una noción de fusión y reabsorción de la vida una, noción tan familiar en la literatura india. Y el versículo siguiente le parece, por lo tanto, muy familiar. Dice así: todas las cosas bajo el cielo han salido de eso, considerado como existente e innominado. Esa existencia, ella misma, ha salido de eso, considerado como no existente e innominado. Así que a fin de que el universo pueda llegar a ser lo inmanifestado, debe engendrar lo único, de donde proceden la dualidad y la trinidad. El Tao produjo el uno produjo el dos, y el dos produjo el tres. Estos tres produjeron todas las cosas. Todas las cosas dejan tras sí la oscuridad de donde han salido y avanzan para abrazar la luz de la que emergen, en tanto que se armonizan por el soplo de la vida. El soplo del espacio estaría mejor traducido, habiendo sabido todo de eso. Eso existe en todo. Y añade: el gran Tao penetra todas las cosas, se le encuentra a la derecha y a la izquierda, envuelve todas las cosas como en un traje y no tiene la pretensión de dominarlas. Puede nombrarse en las cosas más pequeñas. Todas las cosas retornan a su raíz y desaparecen sin saber qué es
Él quien precede su vuelta, puede nombrarse en las cosas más grandes. Chuang Tze, 400 a.C., en su exposición de las enseñanzas antiguas, alude a las inteligencias espirituales procedentes del Tao y dice: tiene en sí mismo su raíz y razón de ser. Antes que hubiera cielo y tierra, en los más remotos tiempos, existía con gran seguridad. De él proviene la misteriosa existencia de los espíritus y la misteriosa existencia de Dios. Después de esto sigue una lista de los nombres de esas inteligencias, como el papel preponderante que desempeñan tales seres en la religión china es muy conocido. Creo inútil multiplicar las citas sobre el particular. Así que el hombre es considerado como la Trinidad, y el taoísmo, según ya los investigadores, reconoce en él espíritu, inteligencia y cuerpo, división que aparece clara en el clásico de la pureza, cuando se dice que el hombre debe libertarse del deseo para unirse con lo uno. Y agrega: el espíritu del hombre ama la pureza, pues su pensamiento le trastorna. El pensamiento del hombre ama la tranquilidad, pero sus deseos le arrastran. Si pudiera deshacerse constantemente de sus deseos, su pensamiento se tranquilizaría. Si su pensamiento queda limpio, su espíritu se purifica. La razón por la cual los hombres son incapaces de llegar a este estadio escriba en que no limpia su pensamiento ni abandona sus deseos. Si el hombre llega a eximirse de sus deseos, cuando mira interiormente su pensamiento, no es él. Cuando considera exteriormente su cuerpo, no es él. Y cuando dirige sus ojos más lejos, hacia las cosas de afuera, nada hay de común entre ellas y él. Tal es la enumeración de las etapas que conducen al estado de tranquilidad perfecta. Y se pregunta: en ese estado de reposo, independiente del lugar ocupado, ¿cómo puede surgir el deseo? Y cuando ningún deseo surge, entonces nace la calma real y el verdadero reposo. Esa calma real llega a ser una cualidad constante y responde sin error a las cosas exteriores. Ciertamente esa cualidad real y constante tiene en su posición la naturaleza. En un reposo y tranquilidad constantes se encuentran la pureza y el reposo verdadero. Quien quiera que posea esa absoluta pureza, entra gradualmente en él la inspiración del verdadero Tao. Así que las palabras inspiración del, añadido por el traductor, velan más bien que esclarecen el sentido, que entrar en el Tao está conforme con la idea expresada y con lo que se dice en otras escrituras sagradas. Taoísmo pues insiste mucho en la abdicación del deseo, y un comentador del clásico de la pureza observa que la comprensión del Tao depende de la absoluta pureza y que la adquisición de esa pureza absoluta depende enteramente de la abdicación del deseo, urgente lección práctica que surge de este tratado. El Tao Te Ching, pues, siempre sin deseos hemos de hallarnos, dice, si queremos profundizar todo el misterio, pues poseídos por el deseo, solo podremos conocer lo externo. No parece que la reencarnación se enseñara de modo que pudiera comprenderse, aunque se encuentran pasajes que implican una admisión tácita de la idea fundamental, considerando al ser a través de sucesivos nacimientos, así animales como humanos. Chuang Tze nos refiere la historia original e instructiva de un moribundo al que su amigo dice: el Creador es grande en verdad, ¿qué hará de ti ahora? ¿Dónde te llevará? ¿Hará de ti el hígado de un ratón, la pata de un insecto? Y Selay respondió: donde quiera que un padre le diga a su hijo que vaya al este, al oeste, al sur o al norte, el hijo obedece. He aquí un gran fundidor ocupado en fundir el metal. Si el metal se endereza de pronto en el crisol y dice: yo quiero ser una espada parecida al Mash, el gran fundidor,
encontraría la cosa seguramente extraña, pues del mismo modo, si una forma en camino de darse gritada, quiero ser un hombre, el creador encontraría la cosa con toda seguridad sorprendente. Una vez comprendido que el ciclo y la tierra no son sino un vasto crisol y el creador un gran fundidor, ¿a qué parte podrá obligarnos ir que no nos convenga? Nacemos como de un sueño tranquilo y morimos en calmoso despertar. Y luego de esto añade la señora Wiesand: si pasamos a la quinta raza, que es la raza aria, pues, puesto que ya analizamos algunas de las creencias que fueron heredadas de la cuarta, encontramos las mismas enseñanzas incorporadas a la más antigua y grande de las religiones arias, que es la religión brahmánica. La eterna existencia se proclama en el Changa Upanishad como exclusivamente una y sin par, y dice lo siguiente: quiero eso, multiplicar para el bien del universo. El supremo logos, Brahman, es triple: ser, conciencia y bondad, y de él se dice: de este procede la vida, la inteligencia y todos los sentidos, el éter, el aire, el fuego, la tierra que todo lo soporta. En ninguna parte se pueden encontrar descripciones más grandiosas del ser divino que en las escrituras chinas. Son tan familiares que bastarán para el caso breves indicaciones y hay aquí algunas muestras de esas joyas preciosas que se encuentran con profusión. Dice así: manifestado, próximo, moviéndose en lo secreto, permanece grave donde reposa todo lo que no se mueve, todo lo que respira y cierra los ojos. Entiende que hay que adorar esto, a la vez ser y no ser, lo mejor, más allá del conocimiento de todas las criaturas, luminoso, más sutil que lo sutil. De él han salido los mundos con sus habitantes. Esto es el verdadero Brahman. Esto es también vida, voz y pensamiento. La diadema de oro más elevado está el Inmaculado, el invisible Brahman. Es la pura luz de las luces, conocida por los que conocen el yo. El imperecedero Brahman está delante, detrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, penetrando todas las cosas. Brahman, pues, es en verdad todo y lo mejor. Y añade: más allá del universo, Brahman el supremo, el grande, está oculto en todos los seres según sus cuerpos respectivos, soplo único de todo el universo. El Señor, conociéndole, los hombres se hacen inmortales. Conozco ese espíritu poderoso, sol que brilla más allá de las tinieblas. Yo le conozco indestructible, antiguo, el alma de todos los seres, omnipresente por naturaleza, el que es llamado sin nacimiento por los que lo conocen a Brahman, a quienes llaman el Eterno. Y sigue la descripción de la deidad. Cuando no hay tinieblas, ni día ni noche, ni ser ni no ser, Shiva únicamente subsiste todavía. Es indestructible, debe ser adorado por Savitri. De él ha salido la sabiduría antigua, ni en el principio ni en el fin, ni en medio puede comprenderse. No hay nada comparable a él, cuyo nombre es gloria infinita. La mirada no puede determinar su forma, pues no pueden contemplarla los ojos. Los que le conocen por el corazón y por la inteligencia moran en su corazón y se inmortalizan. La idea de que el hombre en su yo interior es idéntico al yo de eso, o sea, personificado en esa frase: yo soy aquel, yo soy eso. Esa idea impregna tan profundamente todo el pensamiento indio que comúnmente se ve al hombre como la ciudad divina de Brahma, la ciudad de las 9 puertas, y se dice que Dios recibe dentro de su corazón. Todo esto proveniente de los Upanishads, que son los libros sagrados de la India. Y agrega: no hay más que una manera de ver el ser indemostrable, eterno, inmaculado, más elevado que el éter, sin nacimiento,
la gran alma eterna. Esa gran alma sin nacimiento es la misma que recibe como alma inteligente en todas las criaturas vivas, las mismas que moran en el éter, en el corazón. En él duerme, a ella están sometidas todas las cosas, es el soberano Señor de todas ellas. No puede acrecentarse por las buenas obras, ni disminuirse por las malas. Quien todo lo gobierna es el soberano Señor de todos los seres, el conservador de todos, el puente y el soporte de los mundos que les impide caer y destruirse. Cuando se considera a Dios como ángel que desarrolla el universo, aparece con toda claridad su triple carácter de Shiva, Vishnu y Brahma. Es también en Vishnu durmiendo sobre las aguas, el otro nace de su seno y en el otro Brahma. El hombre pues es igualmente triple, según el Mundoka Upanishad. El yo está condicionado por el cuerpo físico, el cuerpo sutil y el cuerpo mental, elevándose luego fuera de todos estos medios. Es el único sin dual, y de la o sea la Trinidad, proceden los numerosos dioses encargados de dirigir el universo, y de ella se dicen en el adorado dioses a aquel que imagen del año cumple el ciclo de sus días, adorad esa luz de las luces como a la eterna vida. Y añade la señora Vicen, es superfluo e inútil decir que el brahmanismo enseña la doctrina de la reencarnación, pues toda su filosofía de la existencia descansa sobre la peregrinación del alma a través de sucesivas muertes y nacimientos. No hay un solo libro que no reconozca esta verdad. El hombre está unido por sus deseos a esa rueda de cambio y en consecuencia debe liberarse de ella por el conocimiento, la devoción y la extensión de los deseos. Cuando el alma conoce a Dios se liberta, inteligencia purificada por el conocimiento le contempla, y el conocimiento unido a la devoción halla la morada de Brahma. Quien conoce a Brahma se convierte en Brahman. Cesar los deseos, el mortal se hace inmortal y alcanza a Brahma. El budismo, agrega la señora Vicen, en su modalidad septentrional, está completamente de acuerdo con las religiones más antiguas, pero en su modalidad meridional parece haber abandonado la idea de la Trinidad lógica, como la existencia una de donde esta Trinidad procede. Así pues, el Logos en su triple manifestación se designa como sigue: Amitabha, el primer Logos, la luz sin límites; Avalokitesvara o Padmapani, ese segundo; y Manjushri, el tercero, representa la sabiduría creadora y corresponde a Brahma. El budismo chino, por su parte, parece que no contiene la idea de una existencia primera más allá del Logos, pero el budismo de Nepal postura a Buda, de quien Amitabha procede, y varios investigadores consideran a Padmapani como representación de la providencia compasiva y como correspondiente en parte a Shiva, pero como el aspecto de la Trinidad budista que produce las encarnaciones. Así que parece más bien representar la misma idea de Vishnu, al que está estrechamente unido por el otro que tiene en la mano, fuego y agua o espíritu y materia como elementos primordiales del universo. En cuanto a la reencarnación y el karma, son en el budismo doctrinas tan fundamentales que no es preciso insistir en ellas, sino para señalar la vía de la liberación y para observar que como el señor Buda fue un indo que predicaba a los indos, considera en todo momento en sus enseñanzas que sus oyentes conocen y profesan las doctrinas brahmánicas. Fue pues purificador y reformador, pero no iconoclasta. Atacó los errores introducidos por la ignorancia, mas no las verdades fundamentales de la sabiduría antigua. Y añade: los seres que siguen el sendero de la ley, que ha sido bien enseñada, alcanzan la otra orilla del gran mar de los nacimientos y de los muertos, tan difícil de flanquear.
El deseo es lo que ata al hombre y debe desembarazarse de él. Para el preso en las cadenas del deseo es durísimo libertarse, dice el bienaventurado Buda. Los hombres constantes que no se preocupan de la dicha conseguida por los deseos rechazan sus lazos y se alejan enseguida hacia el nirvana. La humanidad no tiene deseos duraderos, los deseos son transitorios y en quienes los experimentan, libertados de lo perecedero y no os detengan en el lugar de la muerte. Y añade, el que ha extinguido el deseo de los bienes terrenos, el estado de pecado, los lazos de la vista y de la carne, que ha desguajado el deseo, digo que es un Brahman. Y el Brahman es el hombre que está en el último cuerpo, y se dice que está en él quien conoce las moradas y existencias anteriores, que ve el cielo y el infierno, el Muni que ha encontrado el medio de poner fin al nacimiento. En los exotéricos libros santos hebreos, la idea de la Trinidad no surge claramente, aunque la dualidad sea evidente y el Dios de que se habla en ellos sea sin duda alguna el Logos y no el único manifestado. Dicen así: yo soy el Señor y no hay otro, yo he formado la luz y he creado la oscuridad, he hecho la paz y he creado el mal, yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Filón, sin embargo, expone claramente la doctrina del Logos y se la encuentra también en el cuarto evangelio, diciendo así: en el principio era el verbo Logos, y el verbo era un Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y nada de lo que fue hecho se hizo sin él. De San Juan 1.1.3. En la Cábala está claramente enseñada la doctrina del uno, de los tres, de los siete y los múltiplos, diciendo así: el anciano de los ancianos, el desconocido de los desconocidos, tiene forma y al mismo tiempo no la tiene. Tiene una forma sobre la que sostiene el mundo y al mismo tiempo no tiene forma, puesto que no puede comprenderse. Cuando revistió en el principio esta forma, Keter, la corona de la Cábala, el primer Logos, dejó proceder de sí 9 luces brillantes. La sabiduría y la voz, que son con Keter, formaron la tríada. Luego los 7 cefilotes inferiores. Es el anciano de los ancianos, el misterio de los misterios, el desconocido de los desconocidos. Tiene una forma que le pertenece, puesto que se manifiesta en nosotros a través de ella. Como el hombre anciano, todos somos, como el anciano de los ancianos, y como el supremo desconocido entre todos los desconocidos. Pero bajo esa forma en la que se da a conocer, sigue aún desconocido. Esto es tomado del Zohar y de la Cábala de Isaac Meyer. Meyer indica también que la forma, entre comillas, no es el anciano de todos los ancianos, ya que es el Ein Sof, que es un concepto mucho más elevado. Y más adelante dicen: hay en el santo de arriba 3 luces que se unen en una, y son la base de la Torá, que es otro libro sagrado del judaísmo, y esta abre la puerta a todos. Venid y ver el misterio de la palabra. Aquí hay 3 grados, y cada uno existe por sí mismo, y sin embargo, todos son uno, y están unidos en uno, y no están separados entre sí. Los 3 proceden del uno existe en 3, es la fuerza entre 2, 2 alimentan uno nutre múltiples lados, y así todo es uno. Así pues, dice la señora Visa, que es evidente que los hebreos enseñaron la doctrina de la pluralidad de dioses, y pregunta: ¿quién es parecido a ti, oh Señor, entre los dioses? Ese es el Éxodo 15:11. Consideraban también multitud de seres servidores y subordinados, que son los hijos de Dios, los ángeles del Señor y las 10 cohortes angélicas. Sobre el comienzo del universo, el Zohar enseña lo siguiente: en el comienzo era la voluntad del Rey anterior a toda existencia manifestada por emanación fuera de esta voluntad. Ella dibujó y grabó en la luz suprema y resplandeciente del cuadrante,
que la teta de la sagada, las formas todas de las cosas que ocultas debían aparecer y manifestarse. Nada puede existir en donde la divinidad no esté inmanente. En lo que respecta a la reencarnación, se enseña que el alma está presente en la mente divina antes de venir a la tierra. Y si el alma permanece pura durante su prueba, escaparía al renacimiento. Pero esto parece que solo fue una posibilidad teórica, porque se dice: todas las almas están sujetas a la revolución, o sea, la metempsicosis, pero los hombres no conocen los caminos del Señor. Bendito sea, ignoran la manera como fueron juzgados en todo tiempo antes de haber venido a este mundo y después de dejarlo. En las escrituras exotéricas, así hebraicas como cristianas, se encuentran rastros de esta doctrina, como por ejemplo en la creencia de la vuelta de Elías y más tarde en su reaparición en la persona de Juan Bautista. Y añade la señora Bizan: si miramos a Egipto, encontramos allí desde la antigüedad más remota la trinidad conocidísima de Ra, el Padre, Osiris Isis como dualidad o segundo logos, y Horus. Recuérdese el grandioso himno a Amon-Ra, que dice: los dioses se inclinan ante tu majestad, exaltando las almas de los que has engendrado, y te dicen: pasa todas las emanaciones del Padre inconsciente de los padres conscientes de los dioses. Oh tú, productor de los seres, adoramos las almas que emanan de ti. Tú nos engendras, desconocido, y te saludamos adorándote en cada alma que desciende de ti y vive en nosotros. Esto está citado en la Doctrina Secreta, volumen 3. Así que, entre comillas, padres conscientes de los dioses son los tres logos, y el padre inconsciente, entre comillas, es la existencia una, llamada inconsciente, porque es infinitamente más o menos que la limitación a la que atribuimos el nombre de conciencia. Y después considera la señora Bian: en los textos del libro de los muertos podemos estudiar las concepciones de la reencarnación del alma humana, de peregrinación hacia el Logos y de su unión fidelísima con él. El famoso papiro del escriba Aní, triunfante en La Paz, está lleno de rasgos que recuerdan al lector las enseñanzas de otras creencias. Tales son su viaje a través del mundo interior, la esperanza de restituirse a su cuerpo, forma que toma la reencarnación en los egipcios, y en fin, su identificación final con el Logos. Osiris Ani dice: yo soy el gran uno, hijo del gran uno, yo soy el fuego, hijo del fuego, he unido mis propios huesos y me he hecho entero, sano y joven una vez más, yo soy Osiris, el Señor de la eternidad. Y en el examen crítico del libro de los muertos, de otro autor investigador llamado Pierret, dice la señora Bizan que encontramos este sorprendente pasaje: yo soy el ser de los nombres misteriosos, que se prepara a sí mismo las moradas para millones de años. Corazón que me viene de mi madre, mi corazón es necesario a mi existencia sobre la tierra. Corazón que me viene de mi madre, corazón que me es necesario para mi transformación. Y posee la señora, estudia, después de la religión egipcia, la religión de Zoroastro, pero eso viene en el segundo video, ya que en este hemos estudiado suficientemente algunas de las verdades de la religión india, de los hebreos y de la religión en la China.